Dicen que antes de Eva, hubo otra mujer que caminó junto a Adán. Su nombre fue borrado, su historia silenciada por siglos. Pero en los antiguos textos, todavía resuena su voz libre, indómita y decidida a no inclinarse ante nadie. ¿Quién era realmente la primera esposa de Adán? ¿Y por qué el mundo prefirió olvidarla? En los primeros silencios del mundo, cuando el polvo aún no conocía la forma, Dios creó al hombre, le dio el soplo, y lo llamó Adán, pero no estaba solo por mucho tiempo. Los antiguos textos, los que el tiempo quiso esconder, cuentan algo diferente. Dicen que hubo otra creación, una mujer, hecha del mismo polvo, bajo la misma luz. Su nombre se perdió. No aparece en la Biblia que todos conocen, pero en los escritos olvidados, ella sigue viva. Dicen que fue la primera en mirar al hombre y entender que no eran distintos, no era su parte, era su reflejo, y en esa igualdad nació el conflicto. El Edén empezó a temblar, porque una voz femenina se atrevió a preguntar: ¿por qué debo inclinarme? ¿Por qué debo obedecer? Esa pregunta cambió todo. Allí comenzó la ruptura, el nacimiento de la libertad. Pero la historia quiso borrarla, llamarla pecado, sombra, desobediencia. Aún así, su voz no se apagó, permanece oculta, esperando a ser escuchada otra vez. Cuando el Creador modeló al hombre y a la mujer del mismo suelo, no había superior ni inferior. Les dio la misma vida, el mismo cielo, la misma posibilidad de amar por un tiempo. Reinó la armonía, caminaban juntos, compartían el amanecer. Pero ella empezó a sentir algo distinto, una conciencia. No necesitaba que él le enseñara, no quería que su palabra fuera ley, era su igual. Y ese descubrimiento lo cambió todo. El Edén se volvió pequeño. La igualdad se volvió amenaza. Él quería dominio. Ella quería libertad. Entonces, cuando se negó a inclinarse, el paraíso se detuvo, no como castigo, sino como despertar. Miró a Adán por última vez, y se fue. No cayó. Se transformó desde entonces. Su nombre se borró de los libros. Pero su espíritu siguió viajando entre los vientos, recordando al mundo que el amor solo puede existir entre iguales. Si te fascinan estas verdades olvidadas, sigue nuestro canal. Aquí, cada historia rescata lo que el tiempo intentó silenciar. En el corazón del Edén, hubo un instante de silencio absoluto. El viento se detuvo. Las hojas dejaron de moverse. Y en medio de ese silencio, ella habló. No fue un grito, fue apenas una palabra, pero suficiente para romper la perfección. Ella no aceptó someterse, se negó a arrodillarse ante Adán, y también ante el propio mandato divino. Esa decisión cambió la historia del mundo. Fue el primer acto de libertad. Los ángeles se estremecieron. El cielo se dividió entre quienes la llamaron rebelde y quienes la vieron como la primera conciencia que comprendió su propio poder. Desde entonces, su nombre se pronuncia con miedo, pero también con respeto, porque en esa desobediencia nació algo más grande que el Edén mismo, la voluntad de ser. Si alguna vez sentiste dentro de ti esa voz que no acepta callar, esa voz también le pertenece a ella, en cada alma que se atreve a decir no. Lilith despierta una vez más. Los antiguos lo sabían, pero Caliban temían pronunciar su nombre. Decían que atraía oscuridad, deseo, tormenta. Lilith. Así la llamaron las tablillas, los textos perdidos, las tradiciones prohibidas, un nombre que la religión convirtió en demonio, pero que los sabios entendieron como símbolo de independencia, porque Lilith no cayó del cielo, se levantó del mismo suelo que Adán y eligió no volver a inclinarse. Sus alas, dicen, nacieron del aire, y con ellas cruzó el desierto, libre, exiliada, pero intacta, a veces. Los secretos que el mundo teme son los que más nos revelan. Si estás aquí escuchando esta historia prohibida, es porque en ti también vibra esa necesidad de saber, de mirar más allá del mito. Mantente cerca. Hay verdades que no deben perderse en el ruido del tiempo, y si quieres seguir descubriéndolas, acompáñanos. Cada historia en este canal es una puerta hacia lo que el mundo intentó borrar. Cuando Lilith abandonó el jardín, el cielo cambió de color. No hubo relámpagos, ni fuego, ni castigo, solo el sonido del viento, arrastrando su nombre hacia el vacío. Caminó sola por los desiertos del mundo recién nacido. Cada paso borraba las huellas del Edén, pero también encendía una nueva luz dentro de ella. No buscaba regresar, no quería venganza, quería entender quién era, sin su creador, sin su espejo. Nazi viaje. Descubrió algo que los siglos no lograron olvidar, que del exilio nacen las almas más libres. Dicen que el viento comenzó a obedecer su voz, que los espíritus del aire la reconocieron como una de ellos.
Así nació la figura de la mujer alada, mitad humana, mitad divina. No era caída, era transformación. Desde entonces, su sombra se mezcla con las estrellas. Y cada vez que alguien elige su propio camino, una chispa de Lilith se enciende una vez más con el paso de los siglos. Su nombre fue condenado. Los hombres se escribieron que era demonio, que tentaba a los niños mientras dormían, que traía desgracia a los hogares. Pero esas historias solo revelan el miedo a una mujer que no se inclina, porque Lilith representaba algo más profundo, la idea de que la libertad femenina podía existir, sin permiso, sin culpa. Los sacerdotes la maldijeron, los poetas la soñaron, las brujas la invocaron en silencio. Su imagen se fragmentó en cientos de mitos, pero su esencia siempre fue la misma: independencia. Y cada vez que alguien escucha estas palabras, su historia vuelve a respirarse en el aire. Tal vez por eso estás aquí, buscando más que un mito, buscando el reflejo de una fuerza que también habita en ti. Si sientes esa conexión, quédate cerca, síguenos, y sigue descubriendo las historias que la historia intentó borrar, porque lo que fue prohibido suele ser lo más verdadero. Después de la partida de Lilith, el Edén quedó en silencio. Adán caminaba solo entre los árboles, y su soledad se volvió clamor. Entonces, el Creador volvió a mirar al hombre, y decidió darle una nueva compañía. Esta vez no del polvo, sino de su propia carne. Así nació Eva. Ella abrió los ojos y vio a Adán. No vio a un igual, vio aquel del cual provenía. En esa diferencia nació un nuevo equilibrio. La obediencia reemplazó la libertad y el silencio. Por un tiempo, volvió a cubrir el jardín. Adán la amó, la cuidó, la guió. Y Eva aprendió a amar dentro de los límites que se le impusieron. Pero en lo profundo de su alma, había algo que no pertenecía a ese orden. Un eco, una voz, la misma que había pronunciado aquel no en los albores de la creación. Y aunque Eva nunca conoció a Lilith, su espíritu la recordaba, porque el alma de la primera mujer permanecía latente en cada ser que alguna vez miró al cielo y se preguntó si obedecer también podía ser una forma de perderse. Desde entonces, dos caminos se dibujaron en la historia humana. Uno, el de Eva, la madre, la que obedece, la que construye el hogar. Otro, el de Lilith, la que camina sola, siguiendo una verdad que no necesita aprobación. No son enemigas. Son reflejos, dos fuerzas que habitan en cada ser: la entrega y la independencia, la suavidad y la rebelión. Y es en su unión donde el alma se completa. Cuando una mujer se atreve a decir su propia verdad, en ella despierta Lilith. Cuando perdona y vuelve a amar, allí vive Eva. Las dos son la misma energía, fragmentada por el miedo, pero destinada a reconciliarse en el final de los tiempos. Porque el Edén no fue perdido, solo fue dividido, y tal vez el regreso al paraíso no está en el cielo, sino en el instante en que ambas vuelven a mirarse sin miedo. Pasaron los siglos, y el nombre de Lilith se desvaneció entre rezos, tabúes y silencios. Pero ningún silencio es eterno. En algún punto del tiempo, su voz comenzó a regresar. Primero, como un susurro en los sueños. Luego, como un símbolo oculto en mitos y leyendas. A veces, aparecía en los ojos de una mujer que se negaba a ser silenciada, o en las palabras de alguien que hablaba aunque nadie quisiera escuchar. Se convirtió en arquetipo, en energía, en sombra que protege. No todos la reconocen, pero su presencia sigue latiendo en las decisiones silenciosas, cuando alguien elige su propio destino, cuando una voz se levanta, cuando un alma rehúsa ser poseída, porque Lilith no desapareció, solo cambió de forma. Vive en cada historia donde la libertad encuentra el valor de existir. Y así, la primera voz del mundo sigue resonando, recordando a la humanidad aquello que el Edén olvidó, que el amor sin libertad no florece, solo se marchita lentamente. Dicen que, al final de los tiempos, cuando la tierra recupere su silencio y el cielo vuelva a abrirse, dos sombras caminarán nuevamente por el jardín. No será Adán ni Eva, serán las dos mitades que la historia separó. Eva, la que amó; Lilith, la que eligió. Sus pasos volverán a cruzarse bajo el mismo árbol, y en sus miradas no habrá culpa ni miedo, solo reconocimiento. Entonces, Adán comprenderá que nunca fue uno el principio, que el origen siempre fueron tres, el que fue creado, y las dos que enseñaron a elegir, porque el Edén no fue un paraíso perdido, fue una lección inacabada, y tal vez, todo este tiempo la humanidad ha estado intentando recordar aquello que Lilith supo desde el comienzo, que la verdadera creación no está en el polvo, sino en la conciencia que se atreve a despertar. El eco del Edén sigue allí, llamando por su nombre a quienes tienen el valor de escucharlo.